O sea, en mi opinión, el gran problema que tiene el proyecto de indulto es la enorme amplitud con cual se ha definido la hipótesis. A ver, déjame ponerlo así. Uno puede estar o no en favor de perdonar a personas que cometen delito en una sociedad democrática, ¿cierto? Ese es un debate. Uno podría decir, ¿sabes que a mí no me parece conveniente? A otros sí me parece conveniente. Ese es el debate político y eso es completamente legítimo y se hace habitualmente en distintas sociedades. Normalmente la herramienta no es el indulto, es la amnistía, ¿cierto? Ahí hay un problema técnico en la formulación de este proyecto, pero asumamos que, más allá del nombre que le ponga, por así decirlo, en una sociedad democrática es legítimo decidir si quieres, por ciertas circunstancias particulares, ¿cierto?, perdonar los hechos que en normalidad, entre comillas, serían comisión de delito. Entonces yo no me voy a pronunciar por la razón política, ese no es mi problema. Mi problema más bien es que, ¿cierto? El proyecto de ley define de una manera extraordinariamente amplia los casos que están cubiertos y por tanto yo veo una enorme inconsistencia entre supuestamente el fin para el cual se presenta y cómo luego se pretende lograr ese fin. Como te digo, me parecería legítimo decir, mira, hay ciertos casos en que tal vez por el contexto podríamos como sociedad establecer que es razonable perdonar. Pero luego el proyecto, para darte una idea, define el ámbito de aplicación de tres formas. Uno, temporal. Y entonces dice que esto rige desde octubre del 2019, si mal no recuerdo, el 7 de octubre, hasta diciembre del 2020, o sea, más de un año. Y en mi opinión no hay ninguna justificación clara para cubrir ese periodo porque probablemente el problema que intenta resolver está focalizado en unos meses más intensamente y no está en una misma situación gente que hizo cosas en diciembre del 2020 que aquellas que hicieron el 19 de octubre del 2019. Entonces ya te da cuenta de una vocación de ampliación. Segundo, te da un largo listado de delitos que quedarían comprendidos esto, muchos de los cuales son delitos extraordinariamente graves y que, por ejemplo, homicidio frustrado, por ejemplo, delitos de la ley de control de armas, ¿cierto? Entonces, uno diría, a ver, ¿estamos dispuestos a todo este tipo de delitos dejarlo ahí? Es lo mismo, qué sé yo, un desorden público, eventualmente, ¿cierto?, una barricada que se manifiesta con mucha claridad en el contexto de una protesta, o incluso, por ejemplo, una lesión a carabineros en un contexto de un procedimiento de detención y la persona que está detenida forcejea y el carabinero se golpea, que, por ejemplo, alguien que viene por detrás y lo acuchilla. Yo creo que son cosas completamente distintas y la definición es tan amplia que permite caber cosas que probablemente a mí o como sociedad probablemente creo que nos pondríamos rápido de acuerdo que saben que ese tipo de cosas tal vez no valdría la pena poner. Esto además lo define de una manera amplísima en el sentido de que dice que no solo se trata de este largo listado de delitos, sino que se hayan producido en el contexto de las manifestaciones, protestas, etcétera, o con ocasión de ellas. Y por tanto amplía también probablemente situaciones que están fuera, por así decirlo, del ámbito de la manifestación. Entonces, tiene tiempo larguísimo, delito listado inmenso, y el contexto súper amplio, o sea, fuera de, por así decirlo, el núcleo duro donde se produce, y además eso se acredita con menos indicios, o sea, con un estándar de prueba muy bajo, probablemente hace que quepa mucho más de lo que sería razonable que cupiera, aún si, como te digo, en el debate legítimo que hay en una sociedad democrática de si estamos dispuestos a perdonar. Entonces, mi impresión es que este proyecto no avanzó porque tiene una enorme brecha entre, por así decirlo, un cierto fin u objetivo y luego lo que plantea. Claro. Y probablemente, si el proyecto fuera por resolver problemas más urgentes, más acotados, podría haber avanzado mucho más rápido. Mauricio, ¿y cómo se vincula esto con el uso de la prisión preventiva en Chile o con la problemática actual de la prisión preventiva en Chile? A ver, yo creo que por eso te digo, si, para entender en serio el Ujú. problema de la prisión preventiva, esto no está vinculado al estallido. El Perfecto. problema de la prisión preventiva es un problema histórico en Chile y Ujú. esto requiere que te dé una vuelta un poquitito larga. Por favor. Eh, ¿En qué consiste esta vuelta larga? En lo siguiente. Tú sabes que nosotros tenemos en Chile un nuevo sistema procesal penal que es un sistema acusatorio, entre comillas, que está vigente en todo el país más o menos desde el 2005, pero empezó a implementarse gradualmente desde el año 2000. Bien, antes de ese sistema, el sistema antiguo que teníamos era el que se conocía como el sistema inquisitivo. Ujú. Uno de los problemas que tenía el sistema inquisitivo es que establecía a la prisión preventiva como una consecuencia automática para las personas que eran objeto de un proceso penal. Ujú. Entonces, si tú eras objeto de un proceso penal a través de una resolución que técnicamente se llamaba autoprocesamiento, tal vez por ahí la he escuchado, o sometimiento a proceso, la Ujú. consecuencia automática era que tú quedabas en prisión preventiva
para la gran mayoría de delitos, salvo delitos que tienen penas muy pequeñitas, quedas inmediatamente producto de esta decisión en prisión preventiva y tú tenías la carga de obtener tu libertad, de justificar que no eras un peligro para la seguridad de la sociedad. Bien, eso, bueno, no solo era contrario a principios de derechos humanos básicos, etcétera, etcétera, sino que además se tradujo en una práctica en que durante la vigencia del sistema inquisitivo, probablemente la principal respuesta punitiva del sistema era la prisión preventiva, y la prisión preventiva no es la respuesta punitiva en un sistema de justicia penal. La prisión preventiva cumple un rol de ser una medida que permite que el proceso se pueda realizar, y solo debe utilizarse cuando es requerido, claro, alguna razón, por ejemplo, que la persona se va a fugar. El típico caso es que si tú lo dejas en libertad, la persona se fuga, claro, y no vas a poder realizar el proceso. O si lo dejas en libertad, la persona va a destruir evidencia que puede ser relevante para resolver el caso. Perfecto. Bueno, ¿en qué se tradujo esto? Entonces, que la prisión preventiva fue de facto la respuesta punitiva, en que si tú ibas, por ejemplo, a mediados de los años 80, para ir atrás en la historia, por así decirlo, 40 años atrás, ibas a una cárcel chilena y haces la encuesta de reclusos, o sea, cuántos reclusos vivían en una cárcel chilena, ibas a encontrar que más del 50, cerca del 60% de la gente que estaba en las cárceles en Chile, era presos, lo que se denomina sin condenas, es decir, personas que no estaban condenadas, sino que estaban esperando una decisión judicial. La gran mayoría de ellos en prisión preventiva, algunos detenidos. ¿Estamos? Y esto es impresentable. ¿Por qué? Porque lo lógico es que en principio las cárceles tengan mayoritariamente gente que está condenada. Y los que estén en prisión preventiva sean una porción pequeña que se da en estos casos donde hay una buena razón, ¿te fijas tú? Pero ¿qué es lo que ocurría? Que el sistema inquisitivo, como era muy ineficiente, terminaba al final dando respuesta punitiva a través del canazo que generaba la prisión preventiva. Bueno, esta cuestión, si tú revisas hacia fines de los 90, había mejorado un poquitito cuando los últimos años de vigencia completa del sistema inquisitivo, y más o menos andábamos en 50%. Pero 50%, en países desarrollados, la prisión preventiva no representa ni el 17, 18%. 50% de la población penal total, digamos. Exacto, a un día concreto. Perfecto. ¿Cierto? A un día concreto, ¿por qué? Porque hay varias formas de medir otro, el flujo anual, pero la común que se toma es el día concreto, ¿cierto? Perfecto. La encuesta de día concreto. Y en otros países eso representa un 18, 16, 17, 20%, en, por ejemplo, países europeos. Y claro, uno diría, bueno, no somos país europeo, pero 50, 60% está muy lejos de eso, ¿cierto? Y entonces, en este contexto, uno de los objetivos importantísimos que se propuso el nuevo sistema procesal penal, el sistema acusatorio, fue cambiar la lógica con la que se ocupaba la prisión preventiva. Y pasar de este modelo de respuesta automática del sistema a lo que se denomina una lógica, un paradigma cautelar. Es decir, que efectivamente se instalara la prisión preventiva como una medida excepcional, ¿cierto? Que solo se debe ocupar cuando hubiera buenas razones para que alguien quedara en prisión preventiva, y estas razones tienen que ver, ¿cierto?, con este tipo de cuestiones que te menciono. Que me había mencionado antes. Exacto, ok. Y para lograr esto, entonces, lo que hizo el nuevo sistema procesal penal fue un cambio bien importante de las reglas que regulan la prisión preventiva, pero más de un conjunto de otras medidas, por así decirlo, institucionales, destinadas a asegurar el cumplimiento de esa regla, porque en la justicia y en la justicia penal, tú puedes tener las reglas más lindas, pero prácticas muy distintas. Hay una brecha entre norma y realidad a veces gigantesca, ¿cachai? Declaramos cosas, digamos, y luego hacemos otras cosas distintas. Entonces, había que cambiar reglas, pero también había que cambiar diseño institucional. Para darte una idea de tipo de... Porque las reglas, los cambios son más o menos obvios, por así decirlo, a la luz de esta lógica: establecer el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, ser más estricto en la regulación de las hipótesis en que se permite ocupar la prisión preventiva, ¿cachai? O sea, más o menos lo que va en esa lógica de decir, bueno, tiene que ser excepcional y no respuesta automática. No puede ser automática por el hecho de que persiga a una persona, sino que tiene que justificarse autónomamente, bla. Pero, ¿qué cambios grandes institucionales se hicieron? Uno, ¿quién la decide? En el sistema inquisitivo, el juez del crimen era el investigador y el juez. Exacto. Y por tanto, como investigador, si tú determinabas que era importante que la persona quedara en prisión preventiva porque eso iba a favorecer tu investigación, luego como juez no te controlaba. Claro. ¿Cachai? Estás cumpliendo una... Y en cambio aquí lo que separaste fue claramente la persecución penal del poder jurisdiccional, que son quienes deciden si se ocupa la prisión preventiva. Y por tanto, los intereses de persecución, el juez era mucho más independiente respecto de esos intereses. Claro. Y esto obviamente te cambió los parámetros de debate sobre el uso de la prisión preventiva. Perfecto. Otro cambio institucional es que para que la prisión preventiva sea excepcional, tú tienes que tener un conjunto de otras medidas menos intensas que la prisión preventiva, que, ¿cierto?, te permitan reservar a la prisión preventiva para los casos más extremos o más graves. Entonces, por ejemplo, si tú dices, mire, la persona se va a fugar. Sí, hay un riesgo pequeño que se fugue. Bueno, este riesgo lo podemos precaver, por ejemplo, estableciendo normas estrictas de arraigo,
Claro, perfecto. nacional, Claro, territorial, un sistema de control que, por ejemplo, la persona una vez a la semana tenga que ir a firmar a cierto lugar, o eventualmente incluso medidas más duras como el arresto domiciliario parcial o total, etcétera, etcétera. claro. O sea, y el código entonces contempló un conjunto de medidas cautelares menos restrictivas que la prisión preventiva, como un set de alternativas, ¿cierto? Entonces, para no todo Ese o nada. debiese ser en ese sentido como el último recurso. Exacto, la prisión preventiva entonces se definió como último recurso. Bien, te estoy así, pero No, groseramente, no, le agradezco. groseramente resumiendo en términos muy Sí. generales. Entonces, esta fue la apuesta del sistema a través de este tipo de medidas, ¿cachai? De reformas legales, pero cambio institucional. ¿Qué pasó con la reforma? Si tú tomas el 2007, o sea, año en que ya la reforma estaba funcionando en régimen, es decir, funcionando en todo el país y relativamente consolidada, tú Ujú, ibas a una cárcel chilena y hacías esta encuesta que yo te decía, ujú. y ya habíamos logrado tener un 22 o 23% de la población penitenciaria en prisión preventiva. Recuerda, el 60 o 50% Bajó harto. o sea, se produjo el efecto deseado que era racionalizar el uso de la prisión preventiva. Ujú. Obviamente todavía no teníamos, por así decirlo, 16, 17% como los países más desarrollados, Como pero el ideal, estábamos, digamos, claro. pero está bien, pero estábamos, te fijas tú, en un impacto importantísimo en Que no pocos deja de años, ser. una tendencia súper razonable. O sea, un Mm. cambio importante de prácticas, no solo de normas, sino que de prácticas. Pero en forma paralela, porque todo esto va ocurriendo paralelo, te lo estoy presentando como proceso, ¿cierto? Desde prácticamente el inicio de la reforma, en Chile empezó, por así decirlo, el tema de la seguridad ciudadana a ser enfrentado desde una perspectiva de una crisis, y diría de una manera muy superficial por un sector importante de la clase política. Y entonces se empezó todo este discurso de las reformas garantistas, del aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera, Claro. que si tú ves la cifra, es un argumento que tiene poco sustento empírico. Fíjate que la ENUSC, que es la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, el mejor instrumento que se dispone, tiene N problemas, pero el mejor instrumento que se dispone, se empezó a medir el 2003, 2005, y sistemáticamente, como durante los primeros 10 años, que además coincide con la reforma funcionando en todo el país, la tasa de victimización, que es, ¿cierto?, Ah, la claro, tasa de personas, bajó, y en una baja. Y el discurso político era que está la delincuencia descampada. claro. Bueno, ese discurso generó un escenario donde empezó a haber poco a poco conjuntos de retrocesos de carácter legislativo, y Ujú. empezó a ver lo que te podría describir nuevamente con una etiqueta gruesa como una contrarreforma en materia de prisión preventiva. Perfecto, para... Y Sí, entiendo. entonces, poco a poco se empezaron a dictar normas que empezaron, este régimen que te describí, empezaron a retroceder. Y Claro. intentar poco a poco, ¿cierto? No de una manera tan explícita, porque los tratados internacionales y normas constitucionales ponen barreras, y ya era difícil retroceder, no volver al régimen del sistema inquisitivo, pero quitarle cada vez más discrecionalidad a los jueces para decidir caso a caso, y más bien tender a forzarlos a ocupar la prisión preventiva en forma más automática, particularmente en un cierto perfil de casos, que yo te diría son los casos graves, y los casos graves en Chile se definen por el monto de la pena, es decir, los que nosotros llamamos delitos que tienen asociada pena de crimen. Para que tengan una idea, los delitos que tienen pena de crimen son en general delitos que tienen penas privativas de libertad superiores a 5 años. Entonces, Perfecto. si tú empiezas a observar, el nuevo sistema procesal penal es objeto de reformas más o menos del 2003, 2006, 2008, 2016, hay una reforma importante, de normas de la prisión preventiva que empezaron a generar un retroceso. Entonces, si tú tomas hoy día Chile, y Ujú. después te voy a ir sobre otros factores que han estado, hoy día, o sea, el mes pasado, que es el último dato de Gendarmería, ya se la encuesta en las cárceles, lo que ya teníamos como presos en prisión preventiva son un 39%. Mm. Y esa es una cifra que más o menos sistemáticamente viene subiendo desde el No, 2007-2008, que fue como el punto de equilibrio donde logramos el mejor resultado, y desde ahí va a entonces subir de a poquito. todas estas reformas empezaron a pegar y a producir su impacto, ¿cierto? Y a revertir un poco. Ahora, si tú dices, claro, es mejor que el 50% que teníamos el 98 y mejor que el 60% que teníamos el 88, pero es mucho peor que el 23%. Claro, como que se Y no estanca también sabemos, el proyecto y va retrocediendo también. va retrocediendo y no sabemos cuándo va a parar, digamos, tampoco. O sea, la línea va subiendo Claro, paulatinamente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es este retroceso? Y te fijas tú que esto es un fenómeno que viene produciéndose, esto no nace en el 2019. claro, Entonces, claro. esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con el estallido. Perfecto. Lo que pasa es que el estallido ha visibilizado un problema, Claro, y claro. después te puedo dar otros datos. Por Ok. supuesto. ¿Qué pasó entonces?
bueno, tras este retroceso legislativo, sin lugar a dudas, de normas que cambiaron el régimen de prisión preventiva. Pero además, en forma paralela, hubo otros cambios legislativos que no son a la prisión preventiva, pero que han tenido un impacto importante en la prisión preventiva. A lo largo del tiempo, nuevamente en este contexto de una política criminal de la emergencia, Claro, con problemas de identificación, de evidencia de cuál es el problema en realidad, bueno, un recurso muy frecuentemente utilizado por nuestro legislador ha sido enfrentar los problemas de delincuencia con la respuesta mágica de que voy a subir las penas. claro, Y claro. entonces se han dictado un conjunto de leyes que en el tiempo han venido subiendo sistemáticamente las penas de categorías de delitos muy importantes. Por ejemplo, los delitos de la ley de control de armas. Por ejemplo, ¿cierto? Te estoy hablando de delitos, por así decirlo, comunes, o sea, esto es la Claro, normalidad. claro. Por ejemplo, los delitos contra la propiedad, que representan cerca del 45-50% de ingresos del sistema de justicia penal, como en casi todos lados del mundo, los delitos contra la propiedad, los robos, los hurtos, ¿cachai? Son lo que Es la más, gran mayoría. es el flujo principal de los sistemas, el cliente, por así Sí, sí, decirlo, se entiende. repetido, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, esta reforma de los delitos contra la propiedad importantísima fue la Agenda Corta del 2016, la que se denominó Agenda Corta del 2016. ¿Qué es lo que hicieron estas leyes? Fueron que establecieron sistemas de penas que rigidizaron la posibilidad de los jueces de determinar la pena y en el fondo señalaron que el piso, a ver, no te voy a complicar en lo técnico, pero el efecto concreto es ampliación de subida de las penas y por tanto que en esos delitos es mucho más probable que se entregue prisión preventiva porque súmalo con la otra reforma. La otra reforma ha tendido a generarle presión al juez para que en forma más automática decrete prisiones preventivas en casos graves, y lo que ha Claro, ocurrido es que esto se ha agravado las penas y por tanto claro. muchos de estos delitos que antes podían estar en una frontera ahora son graves Ahora desde el punto de vista de la claro, se pena. denominan de otra forma. Entonces te fijas tú, aquí tienes dos vías por las cuales el legislador ha incidido en un paulatino aumento de las prisiones preventivas. Pero hay dos Exacto. factores más o menos que yo creo que hay que considerar. Uno es la enorme presión pública que en este mismo contexto de política criminal, de seguridad ciudadana medio histérica, poco informada, hay una enorme presión pública y se instaló una cierta concepción en la ciudadanía, en los medios de comunicación, en los líderes de Ujú. opinión, en que la prisión preventiva era como nuevamente la sanción del sistema. Entonces, Claro, cualquier caso que tenga mínimo impacto público, si la persona no queda en prisión preventiva, se arma un escándalo. claro, Y se dice impunidad, claro. cuando realmente esa Entonces, no es la función, esa no es la función de la prisión preventiva. Tú puedes, cuando finalice un caso, ¿cierto? Decir si a la persona no se le condena, bueno, la función de la pena es, ¿cierto? Cuando termina el proceso, la prisión preventiva es una herramienta para poder llegar al fin del proceso. Pero se claro, le ha puesto tanto, por así decirlo, huevos a la canasta de la prisión preventiva como la respuesta punitiva del sistema. Probablemente por incapacidad del sistema también de poder llevar muchos casos a las instancias finales, te fijas tú, o sea, claro, ahí hay defectos. Pero por otra parte, por un cierto presión pública, discurso político, cierto no comprensión de funcionamiento del sistema, son varios factores, pero lo que me interesa como gran factor aquí es la idea cultural de que la claro. prisión preventiva es Pública la respuesta. Es existe la como respuesta. que presiona para que esto sea, digamos, Claro, y entonces tú mira casos de distintos signos políticos, distintas lógicas, a veces que no tienen signo político. Hay una violación grave exacto, eso mismo estaba pensando, claro, y si la persona eh, no queda en prisión preventiva es como que prácticamente está libre, ¿no? y lo van a ir a linchar, digamos, porque si Claro, no, la persona. Y cuando no, o sea, esa persona podría luego ser condenada a 40 años, digamos, ¿cierto? Pero una claro, cosa distinta es si tiene que estar en prisión preventiva. O si, ¿cierto? Por ejemplo, detienen a alguien que participó en la propuesta y los de la gente que contra la propuesta, protesta, perdón, va a decir, oye, es impunidad si lo dejan libre, un delito grave, claro, ¿cierto? Y los claro, carabineros van a reclamar, por ejemplo, y viceversa, cuando agarran a un carabinero por un delito, ¿cierto? Si no queda adentro, también queda la crema, o sea, y claro. entonces, cuando tú tienes a que distintos sectores de la sociedad, todos, Políticos, sociales en ese sentido, la sociedad, los políticos, claro, de intereses, porque muchos delitos no tienen que ver responden con a, intereses, claro, sino que tienen que ver cuando todos presionan al sistema de prisión preventiva en sus casos, por así decirlo, entonces luego la prisión preventiva se transforma en la respuesta, porque cuando yo digo, oye, claro, tiene que quedar en prisión preventiva cuando a mí me conviene, bueno, cuando me toca a mí, los otros van a decir, oye, te pedí prisión preventiva, ¿te fijas tú? Entonces, claro, esto le está poniendo una enorme presión al sistema y sin lugar a dudas, si tú sumas entonces normas que tienden a favorecer un uso más automático claro, y jueces que probablemente sean
fiscales que son los que van a pedir, si no piden dicen me van a linchar, jueces que cuando les piden dicen si no la doy me van a linchar públicamente, eso reduce el espacio de discusión de racionalización, ¿cachai? Claro, de ir al Eh, problema quizás de fondo, de mirarlo desde quizás de la perspectiva, claro, no, el problema de si en este caso ¿aplica o no eh, aplica? ¿No? es necesario. Claro. Porque tú podrías decir, mira, este caso, a pesar de que es un caso de un delito grave, de un delito importante, un delito que generó preocupación, en realidad este caso no tiene ningún sentido de ocupar la prisión preventiva. Ok, la pregunta es si estás en condiciones de decir eso en un contexto donde si no la dejas al fiscal, si el fiscal no la pide, lo linchan, y si el juez no la... Entonces, hay un tema de, por Claro. así decirlo, de cómo se ha instalado culturalmente la idea de cómo se ocupa la prisión preventiva, la expectativa que hay de uso de la prisión preventiva en el sistema, y como te digo, hay muchos factores detrás, no es solo nomás que los medios son, pero los medios han ayudado a esto. No, lógicamente, lógicamente. No es solo que tenemos un sector de nuestra clase política que no ha tenido la capacidad de elaborar una política criminal razonable, fundada en Claro. evidencia, y además viene ido por el populismo punitivo. No es solo eso, pero también eso ha contribuido. No es, también, como te digo, ha contribuido probablemente que el sistema no ha tenido capacidad a precisamente se ha ido debilitando en el tiempo y por tanto, efectivamente, en algunos casos a veces la percepción de que la prisión preventiva es la única respuesta eh, tienen razón desde el punto de vista fáctico, no jurídico necesariamente, ¿cachai? Bueno, entonces también hay que ver cómo el sistema ha tenido capacidad de responder, de explicar esto, etcétera, etcétera. Y déjame decirte un tercer factor, y es que con el paso del tiempo yo observo, y esto ya para mirar en la interna del sistema, ¿cierto? Un cierto deterioro en la calidad de trabajo del sistema que tiene impacto en el mayor uso de la prisión preventiva, al menos en dos vías. Por una parte, si tú ves, las decisiones de prisión preventiva son decisiones que se toman normalmente en una etapa súper preliminar de los procesos. Por ejemplo, te detienen, ¿cierto? La tarde y tú al otro día en la mañana vas a tener una audiencia, Claro. ¿cierto? De control de la detención, se te va a formalizar y ahí se decide la prisión preventiva. En muchos casos, la calidad de la evidencia que se tiene para tomar estas decisiones es relativamente precaria. O muy falible, en el ¿Ya? sentido de que es información preliminar que puede Claro, cambiar. claro. Entonces, le estamos echando con la cundidora nomás en estas decisiones, a veces con información de baja calidad. No hemos generado sistemas de verificación de la calidad de esa información o de Claro. complemento de esa información. Esto hay formas de hacerlo, no quiero entrar a la cuestión técnica. Entonces, a veces estamos tomando decisiones tan relevantes con la prisión preventiva con información de muy baja calidad. Y cuando hay Como información de muy baja calidad, preliminar en ese sentido, no pero completo. no solo preliminar, sino que a ver, en la emergencia y en todo este tráfago de cuestiones, se le echa con la cundidora nomás. Y Ya, además a veces se le echa con la cundidora con debates de muy baja calidad. ya, perfecto. Esto yo noto ahí un deterioro en la calidad del trabajo de los actores del sistema. Se han burocratizado y por tanto se han mecanizado y estas decisiones se toman muy mecánicamente. Entonces, cuando tienes información de baja calidad y decisiones, debates que son relativamente mecánicos, esto en muchas opiniones, o sea, frente a un escenario débil, se corta en favor de la prisión preventiva, ¿cierto? En delitos graves, además súmale la presión, el automatismo, ¿cachai? Claro. Entonces, todo este escenario, en mi opinión, ha favorecido, déjame poner otro elemento de calidad del sistema. Muchas de las medidas cautelares alternativas del sistema no funcionan tan bien porque no existe capacidad institucional para controlarlas. Entonces, efectivamente existe la percepción respecto de algunas de estas medidas cautelares que si tú no das la prisión preventiva, lo que des no va a ser controlable. Y claro, entonces volviste al todo nada. Sí, Y el todo nada termina favoreciendo al todo. exacto. ¿Cachai? Entonces, tienes un escenario complejo que explica esta evolución. Y claro, lo que pasó, a ver, déjame ponerlo así. Yo trabajo en una iniciativa que se llama Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Hace 10 años más o menos, o un poco menos de 10 años, estoy en un comité editorial que seleccionamos los casos como académico externo invitado. Y además yo tengo mucho escrito sobre este tema. Y hace más de 10 años ya se viene insistiendo con un problema que se está produciendo en Chile, y es que hay un número importante de personas que están presas en prisión preventiva, algunas periodos largos de tiempo, ¿cierto? Que luego son absueltas o no condenadas por el sistema. Perfecto, que ¿Vamos? mediante lo que dura la investigación en ese sentido, pasan en prisión preventiva y después se da cuenta que, digamos,
no sé cuál es la palabra, la manera correcta de decirlo, pero que no había nada en el fondo. El caso no era caso. Se cayó, Claro, era muy penca, era claro que la persona era inocente, claro. o al menos la prueba era tan penca que no se podía avanzar más. Porque ahí son distintos tipos de términos. Entonces, ahí no todos son exactamente iguales. Pero déjame ponerte, el año 2019, o sea, antes de cifras que no reflejan, ¿cierto? El estallido desde fines del 2019, eso que las cifras no cambian. El año 2019 en Chile tuvimos más de 2.800 personas en prisión preventiva que no fueron condenadas. Y cerca de un 25% de ellas tuvieron más de 6 meses en prisión preventiva. Eso da Y, cuenta de... y esto es un problema. Y el año 2019 ya bajó un poquitito porque el 2018 fue como 2.900. Fue el año peak. Y como desde el 2006 en adelante venía subiendo esta cifra. Claro, ¿Cachai? Entonces, no es solo el número de personas que tenemos en prisión preventiva, sino que los efectos que generan respecto a un conjunto de personas. claro. Ok, ¿tú sabes cuántas personas en los últimos 20 años han sido indemnizadas por haber estado en prisión preventiva y no haber sido condenadas? No. 2 personas. Y fueron casos emblemáticos, muy particulares en ese sentido para que lo hayan sido, o fue los que O tuvieron la sea, suerte de que algo les tocó, o sea, de que se les pudo, digamos, reparar. mira, lo que pasa es que hay una norma constitucional que establece un estándar súper alto y que se ha sido aplicado en 40 años en 10 casos en total. Y de estos, 2 casos corresponden a prisiones preventivas en los últimos 20. Ya, O sea, perfecto. una norma que no establece posibilidad de darle reparación. Entonces, Exacto. el problema de la prisión preventiva no es que le hemos tendido a ocupar más de lo que es razonable y de una manera automática, alejándonos de sus fines. Sino que además esto tiene que ver con que hay muchas personas que no son condenadas y que pasan largos periodos y que luego además no obtienen reparación. Claro, Y esto, como te digo, lo sabemos antes, y esto es un debate que tenemos antes de toda esta cuestión. Entonces, ¿qué es claro. lo que hizo el estallido? Claro, que el estallido, en mi opinión, no se Ujú. en los casos del estallido no se ha comportado el sistema de manera muy distinta que los que se comportaba con estos otros casos. Claro, claro, Y entonces ha habido gente que está en prisión preventiva que luego no termina siendo condenada. claro. Eh, hay decisiones tal vez de prisión preventiva, hay decisiones de prisión preventiva que uno dice en estricto rigor tal vez no lo debieran haber sido, Claro. ¿cierto? Pero de hecho incluso hasta donde los datos que yo conozco, pero en esto los datos han sido súper difíciles porque son difíciles separar estos casos de los otros, las tasas de comportamiento de uso de la prisión preventiva no se han alejado y el comportamiento del sistema no se ha alejado de los casos comunes y corrientes. Es decir, se ha ocupado la prisión preventiva en el caso de las imputaciones más graves, ¿cierto? Y no se ha ocupado la prisión preventiva en los casos de las imputaciones menos graves. Claro. Y en los casos de imputaciones más graves se ha ocupado más automáticamente, como se ocupan las imputaciones más graves en casos fuera, Claro. ¿te fijáis? Claro. Entonces, lo que ha hecho es que hay un grupo que se activó con este tema y Exacto. visibilizó este tema, ¿cierto? Pero Pero que no no es ha un problema cambiado, particular del tema del estallido social, no, sí, ni es que el sistema le haya cargado particularmente la mano. Otra cosa es que tal vez ha habido persecución de algunos casos con, por así decirlo, producción, falsificación de pruebas. Bueno, hay casos claro, en donde puede haber un problema más o menos grave, pero por exacto. eso digo, los grandes números no parecen mostrar que el sistema se haya comportado. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia que pudo haber agravado todo esto? Ujú. Y que tal vez nuevamente lo ha hecho más visible, es que la pandemia lo que generó fue un retraso judicial gigantesco en el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque durante meses no se realizaron juicios Claro. o se empezaron a realizar mucho más lento. Entonces, lo que ocurrió es que los delitos que llegan a juicio oral, que normalmente son los delitos más graves y por tanto normalmente son aquellos en donde tienen más probabilidad de prisión De preventiva, prisión preventiva, claro. se están demorando en promedio, los plazos de duración de esos procesos aumentaron producto de la pandemia. Claro, se retrasan. Todo el Claro, proceso se va retrasando. incluso, entonces, claro, muchos casos del 18 de octubre más o menos coincidieron con el inicio de la pandemia, Claro, porque entonces son empieza casos al que, año después, digamos, unos cuantos meses después. claro, entonces son casos que han tenido este fenómeno, pero muchos casos de antes de, ¿cierto?, el 18 de octubre, los pilló esta máquina y se han demorado más. Y Pero ese es un factor que probablemente agravado un poco cuando no tenemos datos tan claros, por claro, ejemplo, los aumentos de duración de plazos de los procesos y de las prisiones preventivas, pero más o pero menos podría se ser una sabe que hipótesis también, en ese sentido, lo que estoy exacto. planteando. Hay un dato que verificar ahora cuando tengamos el tiempo pasado, pero más o menos uno diría es la lógica natural de lo que pasa. Entonces, este es el escenario de la prisión preventiva. Entonces, claro, hoy día tenemos un problema que se ha puesto en el tapete público por esto, Claro, pero realmente este es un problema antiguo claro, y que uno le diría a muchos de los parlamentarios que hoy día se manifiestan escandalizados, la pregunta sería cómo ellos contribuyeron con todas estas reformas que se han venido haciendo desde el año 2000, claro, ¿cierto? A generar esta situación. claro.
no, es cierto. Y si van a proponer una solución a la prisión preventiva, a mí me gustaría que propusiéramos una solución y emprendiéramos una transformación de política pública que resolviera el problema de la prisión preventiva, no de un grupo VIP que está en prisión preventiva. Sobre, claro, sobre eso le quería consultar también, porque hace pocas semanas la presidenta del Senado habló, digamos, de que Chile debiese avanzar en un proyecto de reforma, ¿no? De revisar todo este tema de la prisión preventiva. ¿Hacia dónde cree usted, a su criterio, hacia dónde debiese apuntar esto? ¿Cuál sería el camino, digamos, a seguir? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es mejorar un poquitito, ¿cierto?, la evidencia que tenemos acerca del fenómeno actual Ujú. para poder hacer una política mejor basada en evidencia, porque si no terminas haciendo cuestiones intuitivas. Como te digo, mucho de esta historia que yo te he contado está soportada por evidencia, porque son las investigaciones y Y publicaciones que he usted, hecho, es perfecto. he venido haciendo durante los años, pero hay varias cosas que tenemos puntos ciegos, por ejemplo, ¿cierto?, que hay que ver un poco más. Pero aparte de eso, digamos, ¿cierto?, yo diría que probablemente hay que avanzar en 2 o 3 líneas distintas. Hay Ujú. que probablemente introducir algunas reformas legislativas que reequilibren las normas de prisión preventiva, Ya, ¿cierto? Algunas reformas legislativas que reequilibren los sistemas de penas para ciertas categorías de delito, ya, ¿cierto? Pero probablemente hay que hacernos cargo también del problema de cómo podemos mejorar la calidad de la información sobre la cual se toman las decisiones de prisión preventiva. Y hay mm, formas, hay herramientas de política pública para hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, los pre-trial services, pero no te quiero, todas estas sí, cuestiones sí, ya suponen otras conversaciones, ¿cachai? no entiendo. Y de hecho, esto es una cuestión que se ha venido proponiendo en Chile hace unos 10 años, el tema de entrar a los servicios con antelación a juicio, la traducción, por así decirlo, literal, que son Perfecto. sistemas de verificación de información, bueno, de verificación de la información, de sistemas rápidos de verificación de información para decidir el uso de medidas cautelares, qué sé yo. Hay que probablemente también, ¿cierto?, ponerle ojo a el tema de asegurar sistemas de cumplimiento efectivo de las medidas cautelares personales, Ya, que son distintas a la eso, prisión. ¿y eso cómo se traduce? Como para yo entenderlo bien, es que eso no eso me pasó por encima. Bueno, es que si te dan un sistema en donde tú tienes un arraigo, bueno, ¿cómo controlar que la persona no se va? Po? Ah, Está ahí exacto, arraigado en tu comuna. claro, y que efectivamente la Y, persona esté ahí donde tenga que estar, y, eso me, es como y claro, y me doy cuenta yo que estoy arraigado, que no me controla nadie, me voy, claro, la juega en pelota. Y si luego un juez tiene, o un fiscal tiene, instalado que cada vez que le han dado el arraigo, la gente en la juega en pelota se va igual, no va a pedir más el arraigo y va a pedir la prisión preventiva. claro, Entonces tú tienes que tener un sistema institucional que tenga capacidad de controlar con relativa eficiencia y efectividad todas las medidas cautelares alternativas, para que sean alternativas reales. Y claro, esto es un tema donde tenemos un serio déficit institucional hoy día, claro. ¿cierto? Se controlan hasta por ahí nomás y por tanto hay un déficit institucional que tenemos que resolver. Y obviamente, creo yo, hay que trabajar en línea de mejoramiento de las capacidades, ¿cierto?, de los actores del sistema de justicia criminal que participan en estos debates, tanto para tomar las decisiones como para resolver estos casos. Como te decía, creo que hay un problema de deterioro de las condiciones de trabajo y la calidad de trabajo. Y probablemente el tema más complejo, en mi opinión, es cómo establecemos una política, ¿cierto?, que permita revertir el cómo se instaló públicamente, ¿cierto?, la prisión preventiva como la respuesta al sistema. Y Claro, esto supone probablemente un trabajo a más largo aliento exacto. con medios, con actores de opinión, con los propios sistemas de justicia criminal en términos de cómo comunica las decisiones que adoptan estas materias. Y eso probablemente es una cuestión de largo aliento. Todas estas son cuestiones de largo aliento. O Sí. sea, No, no es de la revertir, mañana que se hagan los cambios y que se evidencien al tiro también. o sea, a la reforma le costó 7, 8 años y 10 años de discusión lograr lo que logró, y luego en 10 años que han pasado, o A 15, retroceder. se deterioraron estos resultados, y esto no lo vamos a revertir de un año a otro. Y No, además, como te digo, yo no veo que haya un ambiente, o sea, por eso te digo, me preocupa que este debate solo se focalice a estos casos, no, porque perfecto. Muy claro eso sí. si se focaliza solo en estos casos, no vamos a resolver el problema de la prisión preventiva. El problema de la prisión preventiva no se resuelve. Se resuelve tal vez el problema, y puede ser grave, o sea, no quiero minimizar el problema, No, claro. ¿cierto? Que tengan algunas personas en concreto que están hoy día presos por el tema del estallido. Pero ese no es el problema de la prisión preventiva en Chile, eso es un Claro. problema particular de algún Que tipo de de caso. fondo, que de cómo está estructurado, de cómo se ha venido armando y configurando durante los últimos años. Claro, claro, y además, si no sé, pues hoy día debe haber 15.000 personas en prisión preventiva, por ponerte una cifra redondeada. Sí,
Bueno, si estamos discutiendo los casos del estallido que van quedando, por decirte, no sé, hay números que dicen desde 50 hasta 100, digamos, o 200. Bueno, está resolviendo 200 casos y tenemos otros 4.800 Claro, 14.800 que hay que resolver. Y ese es un problema que tiene que ver con todas estas cuestiones. Entonces, claro, por así decirlo, a mí me parece bien que se avance con soluciones para ese problema, que además tienen que ver con un debate legítimo en una sociedad democrática, como te decía, claro, qué hacemos respecto a cierto tipo de casos, si queremos dar un perdón, por así decirlo, claro, ¿ya? Pero si queremos enfrentar la presión preventiva, entonces tenemos que ver el big picture, digamos. Si exacto. pierdes el big picture, no vamos a resolver nada. Exactamente, no, exactamente. Profesor Mauricio, no sé si hay algo más que usted quisiera ahondar, un punto que siente que haya quedado aparte con... No, ahí te tendré, yo creo, te resumí mis Sí, no, 20 años de bastante. investigación Sí, en 20 minutos.